Las discusiones que se dan detrás de cámara, señores, son muy buenas, pero imagínense usted que nos cierran esto. Ya estamos aquí, damos la bienvenida a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional por el Frente Amplio y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Gracias por invitarme a Abriendo la Mañana. Para mí es un placer compartir con ustedes. Y de hecho me estaba enterando de lo que ocurre dentro de la Cámara. Ajá, usted era parte. Dionisio, hay unos temas que ahora mismo están llegando a la Cámara de Diputados. Y usted como de parte de la Comisión de Derechos Humanos, me imagino que también tendrán que ver con esa parte. Por ejemplo, lo que toca con el tema del defensor del pueblo, ¿qué es lo que está pasando? Mira, la Cámara de Diputados tiene 41 comisiones permanentes y a raíz de esa pregunta que tú nos haces y con relación a lo que acaba de salir de la Cámara de Cuentas, yo pienso que el Congreso tiene que ponerle más atención a instituciones que dependen del Congreso. Fundamentalmente Cámara de Cuentas, Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral, que son instancias que la designa el Congreso y que la Constitución la manda a tener unas funciones muy específicas porque son las instituciones que el Congreso tiene para tener la independencia que la Constitución le da en el tema de la fiscalización, en el tema de la representación y en la garantía de los derechos fundamentales, como es el caso del Defensor del Pueblo. Y en esas instituciones que no se pueden abandonar a los sueltos, por ejemplo, en el caso del Defensor del Pueblo, nosotros como presidente de la Comisión de Derechos Humanos es una dependencia fundamentalmente de la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, hay algunas denuncias que han llegado que permítame no referirme a ellas porque estamos en ese proceso de investigación y darle seguimiento porque tenemos que corregir las cosas para mejorar. ¿Específicamente de cuál están apoderados? Bueno, ayer nos enteramos del asunto de la Cámara de Cuentas. En la Comisión de los Derechos Humanos han llegado algunas informaciones con relación al Defensor del Pueblo que nosotros hemos abierto un proceso de investigación en ese sentido. Nos reuniremos con ellos porque es una instancia fundamental para la sociedad dominicana. La Constitución Dominicana tiene 3 grandes principios. Uno que se inicia en el artículo 1 y termina en el artículo 74, que son los derechos fundamentales. Y luego a partir de ese viene un segundo principio, que es todo lo que es los procedimientos y la administración de esos derechos fundamentales. Y finalmente viene todo el régimen económico y todo lo que es régimen económico y lo que tiene que ver con las disposiciones transitorias. Entonces, para nosotros la Defensoría del Pueblo es un tema fundamental y es una institución que tenemos que fortalecer. Y ahí no nos vamos a referir a ella porque vamos a reunirnos con ellos, con los miembros, con el defensor, y vamos a buscarle una solución para fortalecer esa institución porque es determinante y no puede desviarse de sus objetivos. Que la Constitución, a pesar de que la ley es del 2001 y la Constitución es del 2010, pero la Constitución le dice con mucha claridad y el reglamento de la Cámara de Diputados establece con mucha claridad cuáles son las funciones de esa institución. Diputado, usted decía en unas declaraciones que decía que continuaba el despilfarro de lo que fue el gobierno del expresidente Danilo Medina, que usted decía que también lo continuó este gobierno. ¿A qué usted se refería con eso? No exactamente el concepto de despilfarro, porque yo creo que este gobierno ha sido eficiente porque acaba de decir que ha aumentado la recaudación y eso demuestra eficiencia en más de un 15% del Producto Interno Bruto, más de 60 mil millones de pesos en términos de recaudación de impuestos de aduana. Cuando nosotros decíamos de eso es el tema de nos referíamos al tema de los subsidios. O sea que lo sacaron de contexto. Pues es posible que me sacaran de contexto, pero es de los subsidios. El gobierno no puede estar dando ahora mismo la propuesta que hace el gobierno de la modificación del presupuesto complementario. Es para disponer de casi 40 mil millones de pesos para el subsidio eléctrico.
y más de 60.000 millones de pesos que tiene que ver con todo el subsidio del rango de los combustibles. Y yo pregunto, ¿por qué tiene el gobierno que financiarme el combustible a mí, a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, yo que soy diputado? ¿Por qué tiene que generalizar el subsidio al combustible? ¿Por qué tiene que pagárselo a los grandes empresarios que no pueden ha sido pagar? Focalizado los subsidios. Entonces, lo que nosotros nos estamos refiriendo es que los subsidios tienen que ser focalizados para los jóvenes, para la madre soltera, para la madre de primer hijo. Pero además, el gobierno, que era lo que nosotros pretendíamos hacer y por eso apoyamos este gobierno, el tema de los subsidios hay que ir desmontándolo porque eso no genera progreso. Es decir, lo que genera desarrollo en un país es el trabajo. Aquí lo que tenemos necesariamente es conseguirle trabajo a los jóvenes, conseguirle trabajo a las mujeres, mejorar las condiciones de los empleos, pagar mejores salarios para ir avanzando el país a que podamos desmontar esos sitios, porque eso es insostenible. Es decir, nosotros no podemos estarle dándole el gobierno el 80% del presupuesto, dándoselo en tarjeta de solidaridad y manteniendo gente que al final no desarrolla ningún trabajo. Por ejemplo, sería mejor que el gobierno pactara para que aquí se aumentara los salarios, pero los salarios reales, porque solo el 37% de los salarios de la gente le da. Es decir, la gente tiene un déficit, la mayoría, el 87% de los dominicanos tienen un déficit de 63% de sus salarios. El salario que reciben solo le da para cubrir el 37% de sus necesidades. Acaban de decir los economistas. Entonces, ¿cómo tú puedes vivir con un salario que el promedio, porque este gobierno hay que decir que lo aumentó, que el promedio es 16.000 pesos, y el quintil más bajo que dice el Banco Central es de 25.000 pesos? Entonces... Dos preguntas, entonces, en ese sentido, diputado. ¿Qué piensa usted de lo que plantea la premio Nobel Esther Duflo de los subsidios condicionados? En su laboratorio de pobreza, en lo que demostraron que los subsidios condicionados, como fueron Solidaridad y todos esos subsidios, digamos que generan condiciones de que los niños vayan a la escuela, etcétera, sí funcionan. Y la segunda pregunta es, cuando usted habla del progreso que se puede generar en una nación, ¿qué piensa entonces de que el año pasado se retiraran 5.000 millones de pesos al presupuesto de educación, que fue aprobado por la Cámara de Diputados? ¿Y qué piensa usted de la tentativa que hubo de que se retiraran 4.000 millones de pesos más? ¿Eso no resta el progreso de un país? Claro, pero mira, la primera pregunta es interesante. Vamos a poner un caso que quizá no es comparativo, pero Alemania. El 87% de las empresas alemanas son pequeñas empresas, empresas familiares. A esas micro y pequeñas empresas... Pymes y MIPYMES, lo que conocemos nosotros como pymes y MIPYMES. Nosotros tenemos que producir eso. Ustedes hablaban cuando llegaba del tema penitenciario. ¿Por qué esos 26.000 ciudadanos que están ahí no están haciéndole los informes a la policía o le están haciendo los informes a escolares? ¿Por qué tenemos que en cada comunidad garantizar que una empresa, esa comunidad, supla el desayuno escolar y tengamos que darle a una empresa ese dinero? ¿Por qué estamos permitiendo, por ejemplo, Eso se democratizó bastante, diputado. Sí, y el 90% de los empleadores dominicanos son MIPYMES. Pero eso no se ha visto, porque esa MIPYME tiene que meterse en lo que originalmente planteó Marta Sen en las Indias, en los barrios, en las urbanizaciones pequeñas, en los sectores pequeños. Es decir, esa pequeña, por ejemplo, la Interior y Policía, y lo sé por mi barrio en el 8, y sé que tienen 46 barrios, instaló máquinas de coser y computadoras en clubes y en barrios, pero eso se abandonó. ¿Por qué no tenemos esas mujeres cosiendo, dándole incentivos para que cosan, con Infotec, que está haciendo un gran trabajo, orientándola, y nosotros entonces podamos garantizar que esos subsidios que le estamos dando a grandes empresas nos generen un primer empleo para los jóvenes, para sacarlos de la delincuencia? ¿Por qué tenemos que seguir subsidiando turismo si nosotros somos exitosos en turismo?
¿Por qué nosotros tenemos que darle 40.000 millones de gasoil al año a la Barrigol? ¿Por qué tenemos que seguir financiando Punta Cana? ¿Y por qué no dirigimos eso a los sectores más empobrecidos de la sociedad dominicana? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Cuando nosotros estamos diciendo que este gobierno está gobernando para los ricos, es porque nosotros necesitamos avanzar en el término de la pobreza. Y eso requiere mucha inversión social, pero no dádiva. No dádiva. Ese formato que tú estás planteando. Nosotros es constitucional que establece que el gobierno, incluso cuando tú dices, es la constitución que lo prevé, el constituyente fue sabio, dijo, en ningún caso el dinero de educación puede tocarse, que no es solamente educación, es ciencia y tecnología. Entonces, dice el ministro cuando va al Congreso el martes, el ministro de Jochi Vicente, que en educación hay 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos que no tienen posibilidad de utilizarlo y que tienen un préstamo, o no un préstamo, sino una asignación del Banco Mundial de 37 millones de dólares para educación y que han ejecutado $1 millón. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero empecemos ¿Con tanto que hay que hacer? Con tanto que hay que hacer. Yo salí a comprar con mis nietas los libros escolares y yo mismo digo, pero ven acá, si soy yo que tengo estas dificultades, que tengo 3 nietas, bajemos entonces los libros vamos a subsidiar los libros para que la gente pueda acceder a los libros baratísimos con ese dinero que tenemos. Vamos a garantizar que nadie se quede sin la escuela, porque también un tema de institucional, si la escuela es obligatoria, ¿cómo tenemos niños limpiando zapatos en las calles? ¿Cómo no creamos mecanismos de garantizar de que nadie se quede sin el pan de la enseñanza, sin ir a la escuela? Yo creo que hacia eso es que la sociedad dominicana tiene que avanzar. El monopolio, porque aquí existe un cartel económico que el gobierno tiene que enfrentar, de grandes empresas que ya se están metiendo a los barrios. Es decir, yo no estoy en contra de los empresarios, pero yo estoy en favor de ese desarrollo del país. Y lo único que desarrolla un país es el trabajo. Lo único que genera riqueza es el trabajo. Lo único que puede llevar a nosotros, porque aquí existe la base para arrancar si avanzamos en la institucionalidad. Y esa institucionalidad es que nosotros podamos garantizar que los 700.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan tengan esas posibilidades, que las mujeres que hoy tienen un 67%, un 57% de mujeres que son madres solteras, tengan la posibilidad de que sus hijos y ellas tengan acceso a una alimentación adecuada y puedan garantizar ganarse su propia vida. Nosotros tenemos que disminuir el costo de la política en la República Dominicana, aunque tenemos que invertir más en la democracia. Oiga lo que estoy diciendo, disminuir el costo de la política, pero tenemos que invertir más en mejorar las condiciones de la democracia en la República Dominicana. Y eso es lo que requiere la participación. Nosotros tenemos que democratizar el presupuesto. Si nosotros cumpliéramos con la Constitución Dominicana, este país fuera mejor. Ustedes saben que solamente 5 provincias generan el 87% de todos los recursos de la República Dominicana, pero también en esas 5 provincias se invierten el 92% de todas las inversiones del país. Y nosotros tenemos una ley fronteriza y la Constitución establece que el presupuesto tiene que ir en sintonía para un desarrollo equilibrado de toda la provincia de este país y de todos los sectores de este país. No es posible, señores, que nosotros tengamos casa de yagua, casa de tejemaní todavía hoy en el siglo XXI, casa de cemento hoy en el siglo XXI, con un crecimiento económico permanente en los últimos 50 años. Sí. ¿Dónde ha ido ese dinero? Hablábamos le ponía el tema sobre la seguridad social, que ustedes también han estado librando una lucha, pero la verdad es que ha sido un hueso duro de roer en este país.
Mire, yo creo que ese es el tema fundamental de la sociedad dominicana. Y la marcha que se realizó ayer demuestra de que la sociedad dominicana está despertando, porque nosotros que estamos reclamando una seguridad social de la cuna hasta la tumba, creo que el presidente de la República, el Congreso Nacional y todos los sectores tenemos que sentarnos para resolver el tema de la seguridad social. Ya es insostenible el tema de la salud, el tema de las pensiones y el tema de los riesgos laborales, que son los tres fundamentos que componen la ley 8701, pero que es un componente de salud completa, es un componente de medicamentos, es un componente de mujeres, de niñas embarazadas, es un componente de discapacidad, es un componente del trato que se está dando a la gente en los hospitales y en las propias clínicas. Entonces, la seguridad social, pienso que debe de ser el tema fundamental del Congreso. El presidente, con su liderazgo en el Congreso, tiene que ponerse a la cabeza de ese tema, porque aquí pueden haber situaciones difíciles, porque esa marcha de ayer lo mostraron. Yo, por ejemplo, que tengo un seguro premium, yo voy a un médico y tengo que pagar 2,000 pesos más pasar el seguro premium. Imagínate un ciudadano. Pero yo quisiera estar en Senasa y no lo estoy. Cuando era regidor, el único regidor que se metió a Senasa fui yo, porque la ley dice que todos los funcionarios públicos deberían de estar en Senasa. Entonces es un cumplimiento también, es sacar el negocio de la salud, porque algunas veces yo no entiendo el empresario dominicano, ni siquiera el gobierno, porque si tú le mejoras las condiciones de salud a los dominicanos, educación y transporte, tú puedes pagarle salario más bajo si ellos tienen cubierto eso, pero ni te pagan buenos salarios, pero tampoco quieren cubrirte el tema de la salud. Lo que pasa es que cuando se generan las deficiencias de salud en la gente, también se está generando un negocio para farmacéuticas, para empresarios, etcétera. Y aparte cuando usted tiene un transporte y una educación deficiente, también está generando un negocio para los privados. Entonces, precisamente, si no se mejora la calidad de vida, sigue el negocio. Y aparte de cuando las personas ya son muy mayores, no quieren asegurarlo. ¿Qué es eso? Mucho menos. Por eso nosotros preguntamos que la seguridad social tiene que ser de la cuna hasta la tumba. Exactamente. ¿Cómo es que tú, después que tú sales de un trabajo y que te quitan la pensión? Porque para eso es la pensión. Claro. Para que tú te garanticen el derecho a la vida. Entonces, pero como tú dices perfectamente eso, esa deficiencia genera negocio. Claro. Y ahí es que el Estado tiene que invertir, ahí es que el Estado... Es decir, el liberalismo y el neoliberalismo no pueden quitarle la función esencial del Estado, porque nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho, dice nuestra Constitución. Entonces no podemos dejarle al sector privado que dirija cuestiones tan esenciales y fundamentales como el tema de la salud, de la pensión y el riesgo laboral. Entonces yo pienso que el presidente de la República, el Congreso Nacional y toda la sociedad en sentido general tenemos que ponernos a resolver el tema de la modificación a la ley 8701. Yo soy de esa comisión bicameral que está estudiando el proyecto. Tenemos un retiro para ver si resolvemos el tema, pero eso no es solamente del Congreso. Un retiro, esos retiros. A mí no me gustan los retiros, pero no es para... Lo que pasa es... Lo que pasa es que yo no entiendo por qué los diputados, por ejemplo, yo soy de la comisión, no me he estudiado, nunca hemos hecho retiros, pero yo no sé por qué los diputados y los senadores se les hace tan difícil sentar en salones tan cómodos que tiene el Congreso, porque no van, porque entonces, obviamente, en el Congreso se trabaja mucho para el que quiere trabajar, porque son muchas comisiones. Entonces tú tengas unas comisiones, pero si hay otras comisiones, entonces tú te vas para aquella, te anota aquí, te vas para aquella, y entonces hay que sacarlo del Congreso muchas veces para que seamos más productivos. Diputado, finalmente, nos queda muy breve tiempo, pero finalmente, ¿se va a aprobar el Código Penal? ¿Tendrá las causales si es que se aprueba? Mira, yo estoy de acuerdo con las 3 causales, pero en mi opinión se va a aprobar el Código Penal sin las 3 causales. Esa es una derrota que van a tener las mujeres en este país. Fíjate que, y al menos que el presidente de la República lo resuelva, porque hay que decir que el código se ha aprobado 2 veces sin las 3 causales y los gobiernos lo han devuelto.
Lionel lo devolvió porque no incluyó las 3 causales, Danilo lo devolvió. Lionel es un poco un tema más procesal Un ahí. tema más procesal, Danilo sí lo objetó por la causa. pero lo objetó por la causal. Entonces yo creo que ese es un tema que el presidente de la República se va a aprobar porque no hay en el Congreso claridad sobre el tema de las 3 causales. Hay una definición, una línea clara. Porque, y yo quiero decirlo con toda la honestidad que me caracteriza, los debates sobre ese tema no se han profundizado porque tiene mucho de religioso y mucho de emocional. Y las leyes no son para eso. Las leyes son generales. Nosotros no podemos aprobar un código que es una nueva corriente que se llama el código del enemigo. Es decir, los códigos no se hacen para los delincuentes, el código se hacen para regular la sociedad, para definir y claridad. Mientras el código sea más grande, eso demuestra una deficiencia de la sociedad. Mientras las leyes sean menos, más comprensibles y más fácil, entonces estamos mejorando la sociedad. Pero un código que tenga 500 páginas, el del 1804 tenía 274 artículos y este tiene 500. Es decir, que la sociedad está peor y no debió de ser así. ¿Me entiende? Entonces, yo creo que se va a aprobar el código, lamentablemente sin las 3 causales. Hay mucha influencia religiosa en el Congreso, es lamentable, porque nosotros legislamos para la nación, legislamos para el porvenir. Mucha hipocresía también. Y mucha hipocresía, y mucho a doble moral. De gente que dice una cosa, pero después hace cosas. Aquí no se quiere entonces enseñar la educación sexual en la escuela, no se quiere enseñar. No se quiere regular todo lo que es el embarazo. No se quiere regular el tema de las violaciones que se dan aquí, que no son las que todas las veces se denuncian. Y el tema también de los partos irregulares, que mucha gente se van a tener aborto fuera del país. ¿Me entiende? Y eso sí no se dice. Entonces, es como una conducta contra el sexo que hay. ¿Me entiende? Que es un asunto natural del ser humano. Sí. Entonces, yo no entiendo. Muchísimas gracias, Dionisio Rodríguez Restituyo, por acompañarnos en este jueves. Señores, hemos llegado al final.